Queridos amigos y hermanos, seguimos estudiando la palabra de Dios y continuamos con el libro de Salmos. La semana pasada hablamos de ese Dios que es trascendente, un Dios que es omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Y hoy estudiaremos un Dios que es inmanente, un Dios que es cercano a nosotros. Y es cercano para salvarnos, para escuchar nuestros ruegos, para compadecerse de nuestras necesidades. Así como la vez pasada hablábamos del Señor Jesús que nos invitaba a no temer, hoy vamos a tomar el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, el verso 2. Y en él tenemos la clave para estudiar los salmos de hoy, porque en él Jesús, diciéndole a sus discípulos cómo orar, le dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es claro, como a veces lo repetimos ya casi de forma inconsciente, cuando decimos Padre nuestro, significa que el Dios de los cielos es mi Padre celestial, un Padre que se compadece. Dice que estás en el cielo, implica que es el soberano del universo. Bueno, pues de esta manera necesitamos estudiar hoy el libro de Salmos. ¿Cuál? De un Padre que nos ama y que está en el cielo, es decir, que lo controla todo. ¿Cómo es ese Dios que nos oye y nos salva? ¿Cómo es eso? Es un Dios que es tan personal. Los salmistas nos lo explican. Mira lo que dice el Salmo 145, verso 18. Este fue un salmo que escribió David. Recuerda siempre tener pendiente los encabezados de los salmos. Y él dice allí: cercano está Jehová a todos los que lo invocan, y a todos los que lo invocan de veras. Cercano está Dios. Aunque Dios es un Dios trascendente, es un Dios que está cercano. Y es un Dios que está cercano porque es nuestro Padre eterno. ¿Sabes qué es tener un Padre eterno? ¿Sabes qué es tener un Padre que es el soberano del universo? Eso tiene que darnos a nosotros la confianza para avanzar por esta vida en medio de los avatares, de las preocupaciones, de las angustias, de los dolores, de las enfermedades. Eso tiene que darnos mucha confianza. Dios está cercano. Y en el Salmo 73, hablando de ese Dios cercano, el verso 25, Asaf, que es uno de los escritores de los Salmos, Asaf dice algo interesante: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Un Dios cercano, pero es un Dios cercano porque es nuestro Padre celestial, un Padre que se compadece, así como el Padre y la Madre terrenal se compadecen de los dolores de sus hijos, de las angustias de sus hijos, de las desgracias de sus hijos, y están ahí para ayudarles, aunque sea acompañándoles en medio del sufrimiento. Pues esta es la idea cuando Jesús nos enseña y dice: Padre nuestro, porque es un Padre amoroso, un Padre que es fraterno. Y ya teniendo esto en cuenta, debemos decir: Dios está cercano cuando yo me acerco a Él con fe y obediencia. Dios me escuchará en función de mi confianza en Él y de mi obediencia a sus mandamientos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no podemos llegar a conclusiones equivocadas.
que yo puedo hacer lo que yo quiera y aún así Dios tiene que contestar mis oraciones, tiene que escucharme cuando yo estoy angustiado. No, porque es una relación de padre a hijo. Tiene que ser una relación de confianza, de obediencia y de fidelidad. Así es como funcionan las cosas con Dios. Bien, decíamos que Asaf nos comentaba de un Dios que está cercano. Dice, el Dios que está en el cielo. ¿A dónde más voy a ir? Pues bueno, pues solo a Él. Ahí. En el Salmo 147, el verso 3, y este es un salmo anónimo, el salmista dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios cercano en mis dolores, en mis angustias. Y esto implica que Dios quiere ayudarme, que Dios quiere escucharme, que Dios quiere estar cerca de mí. Y Él nos lo dice ahí en el Salmo 50:15, que Asaf también lo escribe, y dice, Dios dice estas palabras a nosotros: invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Dios quiere estar conmigo en los momentos difíciles también. Y realmente los padres están en nuestros momentos difíciles. Pues el Padre Celestial también. Porque recuerda que nuestros padres terrenales son una vislumbre de lo que es el Padre Celestial. Dice, invócame, búscame. Pero recuerda que siempre debe ser bajo esa condición de confianza, de una relación personal, y esa confianza necesita vertirse o cifrarse en una obediencia. Eso no lo podemos saltar, queridos hermanos, para que Dios pueda responder nuestras oraciones. Dios me conoce, Dios te conoce antes que tú nacieras. Cuando estábamos en el sin existir, sin aparecer, no es que vinimos de algún lugar, no vinimos de un lugar. Dios nos creó. Y el Salmo 139 nos habla de esto. Yo le voy a invitar que usted con calma pueda leer este Salmo. Pero mira lo que dice en ese Salmo, el verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna. Verso 13 dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, antes que tú y yo llegáramos a la existencia, Dios conocía nuestro embrión. Dios estaba allí cuando nuestra madre nos estaba gestando. Nos conocía. Ya Dios sabía que íbamos a nacer. No importa cómo hayamos nacido. Es decir, no importa la razón cómo llegamos, cómo aparecimos a la existencia. Lo importante es que Dios lo sabía, estaba pendiente de nosotros. Y aunque llegamos, no es que llegamos, sino que aparecimos aquí, o sea, llegamos a la existencia, a un mundo perdido, pero aún en este mundo perdido, o sea, es que estaba aquí este Padre para ayudarnos en nuestra salvación. Era como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, el cigoto, Dios lo vio. De ahí que el aborto, aquellos que lo defienden, dicen que no, que cuando uno es un cigoto, aún no está la vida. No, no es cierto. No es bíblico. O sea, tampoco es algo que Dios acepta, porque Dios estaba pendiente de nosotros. Bueno, pero lo interesante es, sí,
Dios nos conoce desde antes de nacer, conoce la situación como nacimos, conoce el ambiente en que nacimos. Hay unos que nacen en ambientes muy favorecidos, maravilloso, pero hay otros que no. Hay otros que no conocen a su padre y hay otros que no conocen a su madre tampoco. Pero Dios lo sabe. Dios conoce nuestras deficiencias por donde hemos nacido, por cómo hemos sido educados. Él lo sabe y provee para suplir esas deficiencias y nos da la opción de la salvación. Eso es algo que no tiene precio, hermanos. Es algo que yo nunca podría pagar. El cielo se desocupó en Cristo para que eso sea una realidad en mi vida. Sí, Dios me conocía antes y Dios quiere en esta vida darme la seguridad de su cuidado. El Salmo 50:15, recuerda, dice que invócame en el día de la angustia. Él estará ahí para ayudarme. Cuando vamos al Salmo 121, el Salmo 121 es un salmo anónimo, pero este es otro salmo que nos habla del cuidado constante de Dios por nosotros, de la seguridad de que su presencia nos ayudará a pasar por este valle de lágrimas, de muerte. Él estará ahí. Ese Salmo 121 hasta hoy lo seguimos cantando. Bueno, recuerda, el pueblo judío lo canta porque los salmos es su himnario. Pero este salmo es un salmo maravilloso. Recuerda que este salmo pertenece a ese grupo de himnos del 120 al 134, que son himnos de peregrinación. Cuando Israel iba hacia Jerusalén, los judíos iban hacia Jerusalén para las fiestas anuales, ellos los iban cantando. Algunos de esos trayectos, entre más lejos viviera, pues más tarde llegabas, o decir, te llevaba más tiempo. Pero en ese transcurso, que podría ser 2, 3 semanas, 4, unos 3 o 4 días, algunos un día, ellos iban cantando, iban en caravanas, iban cantando, gozosos de ir a Jerusalén. Así que en ese trayecto por el desierto, por los valles, por las montañas, ellos tenían que pernoctar en la noche, levantarse en la mañana. Y entonces, quien escribe este salmo, que lo hace exactamente para el momento de la peregrinación, dice, alzaré mis ojos a los montes. Claro, ellos van avanzando, por decir que era una peregrinación de una semana, ellos veían las montañas, pero ellos sabían que más allá de las montañas estaba Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, donde Dios se encontraría con ellos. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él piensa así, allá, donde se encuentra con Dios. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no se adormecerá el que guarda Israel. Jehová cuidará tu salida y tu entrada. Él sale de su ciudad para llegar a Jerusalén. Dice, Dios va a cuidar ese lugar. Dice, y no se dormirá. Y dice, verso 3, dice, no dará tu pie al resbaladero. Claro, ellos tenían que ir por montañas, por caminos angostos, que podría uno caerse al precipicio. Dice, tu pie, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Porque en esos caminos, en esos valles, habían cavernas, y en esas cavernas se podían esconder delincuentes, o se podrían esconder fieras como lobos, leones, osos. Pero dice, no se adormecerá. Bueno, pues esta es una realidad para nosotros también. Dios es un Padre, recuerda, es nuestro Padre, que está cercano para ayudarnos en las vicisitudes de la vida. Eso tiene que ser una realidad para ti y para mí. Dios es mi Padre, me cuida, y si yo soy fiel, hermanos, si yo soy obediente a Dios, el Señor me ayudará, contestará mis oraciones de acuerdo con más conviene. Y si
no estuvieras yo obedeciendo, si estuviese yo andando por malos caminos, lo prudente es el arrepentimiento, con una confesión sincera delante de Dios, ¿sí? Porque una confesión sincera, un arrepentimiento genuino, es sanador para nuestros corazones y nuestros cuerpos, para volver a estar en armonía con el Señor. Otra cosa, Dios nos acompañará en la adversidad y será nuestro refugio. Mientras vivamos en este mundo, es una peregrinación en un camino de una batalla constante, una guerra, campos minados, obstáculos que pone el enemigo, pero el Señor estará ahí para ayudarnos. Mira lo que dice el rey David, el salmista, en el Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Sí? Pide David socorro, guárdame. Y estas palabras son profundas cuando yo estoy en angustia, hermanos. Ahí en ese mismo salmo, el salmo David, el Salmo 31:3 dice: tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guardarás y me encaminarás. En todos estos versos vemos la confianza de los salmistas en Dios, que lo cuidará en la adversidad. Dios caminará con nosotros en la adversidad. Salmo 91:2, que es un salmo anónimo, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confiaré, el refugio. Realmente cuando tenemos angustia nos refugiamos en nuestros padres, en nuestros amigos. Eso está bien, porque es nuestro apoyo humano, pero también necesitamos apoyarnos en nuestro refugio divino, en nuestro castillo, que los salmistas dicen es Dios. ¿Sí? ¿Recuerda aquel himno? Castillo fuerte es nuestro Dios. Porque era el refugio. En aquel entonces un castillo era una seguridad. Dios tiene que ser nuestra seguridad. También Dios es nuestro defensor y nuestro libertador. En 1 Corintios, el capítulo 10, el apóstol Pablo nos habla de cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Era un pueblo esclavo, tenía 400 años de estar esclavo y estaba dominado por el poder más grande de ese entonces, que era el imperio egipcio. Y Dios tuvo el poder para sacarlo de allí. Cuando nosotros leemos en el Salmo 114, le invito a que usted lo lea con calma, pero ese Salmo 114 habla de cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Y entonces dice: tembló el mar, se abrió el mar, el Jordán se detuvo y de la roca en el desierto Dios sacó agua. Hermanos, Dios vino para salvar al mundo en la persona de Jesucristo. Este salmo, el Salmo 114, es una metáfora de lo que Jesús hace por el ser humano. El ser humano está esclavizado por el enemigo de las almas, por el archienemigo de Dios. Y en Jesucristo, Jesús nos libera del enemigo y nos da su gracia para obedecer, nos da su gracia para ser transformados y nos da de su sacrificio para ser perdonados, y ha muerto nuestra muerte eterna para que nosotros tengamos vida eterna. El Salmo 114 también nos habla de nuestra liberación del peor enemigo que tenemos. Dios nos librará si dependemos de Él, porque Él es nuestro defensor y nuestro libertador, libertador del pecado, libertador de la muerte. Y un día eso será una realidad plena cuando Jesús venga por segunda vez. Los que escribieron los salmos, hermanos,
ellos siempre tenían pendiente de que Dios estaba en el santuario, o sea, Dios estaba en Jerusalén. Y cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando ellos oraban mirando hacia Jerusalén. Recuerda que Daniel dice que oraba mirando hacia Jerusalén, porque él entendía que ese era el lugar donde Dios se encontraba, venía para encontrarse con su pueblo. Y en los salmos pues vemos muchas veces eso. Mira, por ejemplo, el Salmo 3, el verso 4. Este es un salmo que escribe David cuando está huyendo de Absalón, y en ese verso él dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Claro, todos los judíos tenían la idea: Dios viene a encontrarse con nosotros en su santuario. Por eso dice: él me respondió desde su santo monte. En el Salmo 27:5, que también lo escribe David, él dice: él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esa era una realidad para el pueblo judío. Esta es una realidad para los salmistas. Dios le escucharía desde su santuario. Dios enviaría auxilio desde su santuario. Hoy, recuerda, Jesucristo está ¿dónde? En el santuario celestial, y de ahí nos envía refugio. Mira lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 4, versos 15 y 16, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene este consejo maravilloso del apóstol Pablo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estás en angustia, estás en perplejidad, tienes seres queridos que están en angustia. Pues Dios es nuestro Padre, nos lo enseñó Jesucristo. Dice que estás en los cielos, dice, allá, de allá donde viene el auxilio, donde hoy está nuestro Señor Jesucristo. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida. Porque cuando es así, hermanos, aunque sea muy dura la angustia, aunque sea fuerte nuestra desgracia, nuestra confianza en Dios nos dará la fuerza para soportar, nos dará la confianza para saber que mañana será mejor, y nos dará la seguridad de que Dios está aquí para acompañarnos y auxiliarnos. Recuerda, Dios oye, Dios ve, Dios salva. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el trono del universo, gracias porque aunque tú eres un Dios omnipotente, también eres un Dios cercano, porque eres nuestro Padre. A ti traemos nuestras angustias, nuestras alegrías, y gracias porque nos amas y tu amor nos lleva adelante. Ayúdanos a recibir tu gracia para confiar, para serte fieles, para serte obedientes, y así en esta armonía poder recibir tus bendiciones. Lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.